Este es uno de los videos más especiales para mí. Hace exactamente un año yo estaba volviendo de Ciudad Perdida, el viaje que transformó mi vida y me enseñó demasiadas cosas. O sea, ustedes no se imaginan el poder de ese viaje y lo tengo escrito acá. Quiero compartirles con ustedes todo lo que fue, porque siento que más que el lugar, fue el viaje lo que me enseñó demasiadas cosas. Y al momento de escribirlo, yo sentía que eran como reglas de vida, o sea, cosas que se podían aplicar a muchas partes de nuestra vida para transformarnos, para vivir mejor, para encontrar el bienestar. Y bueno, tengo que contarles cómo llegué, porque tiene también una historia como súper bonita y súper mágica. Entonces, hoy exactamente un año después de haber vuelto de Ciudad Perdida y haber recibido sanación de la selva, de la montaña, de la Sierra Nevada, quiero contarte lo que aprendí, quiero contarte lo que me entregó, porque siento que esta información que recibí para mí, que me sanó, que me transformó, pues también la quiero entregar para ti. Acompáñame a descubrir lo que hay en este cuaderno. Como te das cuenta, el cuaderno está mojado porque se mojó en la travesía, pero bueno, eso creo que lo hace aún más especial. Para darte un contexto, creo que tengo que contarte cómo fue que yo llegué a Ciudad Perdida y por qué, y bueno, todo porque también hace parte como de lo mágico de ese lugar. Yo había escuchado que lugares como Ciudad Perdida nos llaman. Y yo sentía ese llamado de Ciudad Perdida desde hacía muchos años. Yo creo que hacía más o menos 4 años yo soñé con un mamo, con un indígena, con el atuendo blanco, pero yo no sabía dónde era. Ya después fue que pude entender, leí un libro, que es como justamente este libro. Míralo justamente acá y no estaba preparado. Justamente leí este libro y justamente cuando yo leí este libro en el 2021 que descubrí que esos indígenas, que yo me había soñado, pues era de Ciudad Perdida. Y fue como qué lindo poder llegar a y conocer como esa cultura. Pero bueno, han pasado muchos años y todavía como que no se había dado el momento y son como ese tipo de cosas que no me parece que se deberían forzar. Soy demasiado respetuosa con los lugares sagrados, con las tradiciones sagradas, entonces no quería hacerlo como desde el morbo, como una búsqueda así súper loca de espiritualidad o de turismo espiritual, sino que quería que fuera realmente en el momento que se dieran las cosas. El año pasado yo estaba atravesando un momento muy complicado en cuanto a mi salud en general. Solo para contarles que he pasado de las 2 semanas más estresantes de mi vida, creo. Tengo mi sistema nervioso horrible, en la mala. Y con decirle que es meditación o esas cosas, más me hace mal. O sea, justo cuando abrí esta libreta, fue muy potente leer lo que está escrito aquí, porque significaba que mi cabeza no estaba bien, o sea, mi mente no estaba bien. Yo estaba teniendo un momento demasiado complicado, mi mente estaba fuera de control, o sea, tenía pensamientos horribles, autodestructivos, horrible. Y como que verlo hoy exteriorizados es como, Dios, qué horror. Y pues, si les soy sincera, abrir este cuaderno me genera demasiado impacto y demasiada como tristeza y compasión por la Diana de hace un año que estaba pasando eso y que estaba teniendo esos pensamientos tan horribles. Esto fue una búsqueda como importante porque primero ya me está graduando como psicóloga, entonces era como esa cosa de, Diana, tú conoces las herramientas, ¿qué te pasa? O sea, llevas muchos años en terapia, conoces cómo salir de esos estados, pero ¿qué te está pasando? Yo empecé a probar diferentes terapias, pero también me di cuenta que lo que me estaba sucediendo no era solamente psicológico, sino que también era que mi cuerpo no estaba bien. Y empecé una larga travesía a saber qué me está sucediendo y a encontrar pues una solución, porque ya llega un momento en el que tú dices como, esto no es normal, o sea, yo sé que hay que aceptar las emociones, yo sé que las emociones son maestras, pero llega un momento en el que dices, pero esto no es normal. O sea, como que estoy acostumbrada a vivir mal, estoy acostumbrada a que mi cabeza tenga este tipo de pensamientos como locos, a que sienta
a que sienta esta tristeza, a que sienta mi vida en gris, a que no me conecte con nada que me guste, estoy acostumbrada a vivir mal y estaba dispuesta a encontrar una solución. Como para hacerlo corto, yo fui a muchos médicos, muchos psiquiatras y obviamente que me ayudaron muchísimo. También de las respuestas fue la vitamina D y empecé como todo esto. Pero yo sí siento que Ciudad Perdida fue un gran maestro y algo en mí cambió. O sea, la Diana que entró a esa montaña no fue la misma que salió. Justamente la Diana que salió justo después de llegar a Ciudad Perdida quedó soltera. Se terminó mi relación. Yo había ido con mi pareja en ese momento. Habíamos hecho la travesía y también fue muy bonito porque como que también el lugar nos llamó a los dos y era perfecto. Y fue una relación hermosa, él es un ser humano muy bueno. Y la vida nos hizo que los dos llegáramos a Ciudad Perdida porque Ciudad Perdida nos debió haber transformado a los dos y pues cuando llegamos se terminó nuestra relación. ¿Y cómo fue que yo llegué a Ciudad Perdida? También te tengo que contar cuando yo estaba como en esta búsqueda por todos lados. Recuerdo mucho que una de mis amigas me dijo, ve a tu país a sanarte. Y yo quedé como, wow. Nosotras en la universidad teníamos un enfoque muy intercultural, entonces toda la parte de las culturas, de los simbolismos, de nuestros orígenes, en nuestra salud mental, pues es supremamente importante y entendemos como lo trascendental. Entonces, también justamente esta amiga había hecho como yo prácticas en psicología transcultural, en etnopsiquiatría. Entonces fue como súper lindo que ella me haya dicho como ve a tu país a sanarte. Y entonces yo literalmente dije, voy a ir a mi país a sanarme. Y yo empecé por lo tradicional, empecé con médicos, con psiquiatras. Y hoy tengo muchas cosas por contarle, porque ustedes saben, y muchas de las chicas que están en Europa, que hemos estado ahí hablando, pues que yo iba mucho al médico y yo le preguntaba como que me mandara exámenes y todo, yo era la que preguntaba. Y claro, acá vine y me he hecho un montón de exámenes y todo, en realidad he estado con todos los profesionales, le perdí el miedo también de ir a la psiquiatra, recibí también diagnósticos muy apresurados que les iré contando cómo voy en esto porque también quiero un acompañamiento mucho más integral y hasta ahora no lo he encontrado. Y después, sin buscarlo mucho, terminé en Ciudad Perdida porque justamente pues con mi pareja de ese momento nos llamó Ciudad Perdida y el viaje lo concretamos muy rápido. Encontramos una agencia que resonó con nosotros, con sus valores y fuimos a esta travesía de Ciudad Perdida que yo ni siquiera sabía que había que hacer 3-4 días de caminata. Entonces, ahora que lo veo, fue demasiado mágico porque sí, yo tenía la intención de ir a mi país a sanarme. Me sané como desde lo convencional, desde el médico de bata blanca, pero también la medicina de mi país y la medicina de mis raíces y la medicina de esas culturas que conservaron su sabiduría antes de ser invadidos, pues, y de colonizados. Wow. Wow, eso está demasiado precioso. Bueno, después de decir todo esto, fue mi primera caminata de 3 días. Nunca había hecho eso, entonces también a nivel físico fue complicado, pero el camino, te lo juro, que fue transformador. El lugar, claro que es sagrado, pero es como lo que pasa en ti, cómo te transforma y el camino me forjó. Y entonces quiero contarte cuáles fueron esas enseñanzas de ese camino que atravesé a Ciudad Perdida y pues que me transformó, ¿no? Dejé la antigua Diana y llegó una nueva. Entonces te voy a contar. Lo voy a leer contigo. La letra está, mira. Escribo entre páginas mojadas. Este viaje me ha retado. Estar sola, sin ninguna distracción y solo el parloteo de mi mente ha sido toda una enseñanza. Pensé que al llegar a Ciudad Perdida me iba a sentir totalmente iluminada y en paz, pero lo que encontré fue tristeza y el miedo a ser abandonada. Pensé que al llegar al lugar iba a ser lo más mágico, pero en realidad fue el camino lo que más me enseñó. Y aquí vienen todas las enseñanzas, pero hago como este paréntesis como para ponerte en contexto de todo lo que estaba sucediendo y era que, la caminata en sí no era lo difícil era mi mente,
porque fue ponerle volumen a mi mente y como te dije al principio del video, mi mente estaba tremendamente alborotada porque estaba teniendo un desorden hormonal súper importante. Y recuerdo que cuando yo llegué a Ciudad Perdida, a ese lugar después de 3 días de caminata, sentí mucha tristeza, sentí mucho miedo y sentí que mi relación se iba a acabar. Fue algo como, esta relación no está bien, se tiene que acabar, se va a acabar. Y era esa lucha entre, pero no, seguramente es mi ansiedad, seguramente es que mi cabeza está como alborotada, pero era eso, era confrontarme a, el siguiente paso es que la relación se acaba. Y pues también se acabó como, ahí veo lo del miedo a ser abandonada. Pues te cuento como un detalle de esto de sentirme abandonada. Y fue que justamente cuando, bueno, ya volvemos a París y él se va de mi casa, recuerdo que mi psicóloga me dice como, vas a darte cuenta que cuando él se vaya, se va a ir tu miedo a ser abandonada. Y así fue. Cuando él se fue, obviamente me dio tristeza, pero no sentí como si me hubieran abandonado. Algo que sí había sentido en mi antigua relación y un miedo como que sí me había de alguna manera eh, perseguido. Pero, pero quizás Ciudad Perdida lo que a mí me demostró fue como, mira ya, esto se acaba, ten tu regalo. Recuerdo que cuando yo entraba a la selva, recuerdo perfectamente ese momento, ese lugar, estaba pasando como por una cascada, como con una mariposa, y yo le dije a la selva como, estoy lista para ser sanada, quiero ser sanada, porque algo que jamás te dicen es que cuando atraviesas a veces como estados como la depresión, te acostumbras a quién eres con la depresión y siempre mis profesores nos decían como siempre tiene que haber un beneficio en el malestar, en el síntoma o en la enfermedad para que mantenga. Y a veces es como súper fuerte, como, pero ¿quién va a querer estar enfermo? Pero te lo prometo que lo he visto en mis pacientes, lo vi en mí, que algo, o sea, alguna parte de nuestro cerebro entendió que hay un beneficio, que sea inconsciente, muchas veces inconsciente. Entonces toma como su tiempo decir como ya, yo quiero ser sanada. Y llegar al paso de que uno quiera estar sano es también un camino. Entonces recuerdo como yo pedirle a la naturaleza, a la Pachamama, como ya, yo quiero ser sanada y llévate lo que tenga que irse. Yo le dije, llévate lo que tenga que irse. Y yo le decía, lo suelto, suelto lo que tenga que irse. Y claro, cuando llegué a Ciudad Perdida, lo primero que encontré fue esto, fue tristeza y el miedo a ser abandonada, pero porque ya se iba, o sea, ya se iba la tristeza, ya se iba la depresión y ya se iba el miedo a ser abandonada, que pues llevaba muchos años trabajándolo, de verdad muchos años, que incluso puede ser que eso me condujo a ser psicóloga. Voilà. Entonces, esa fue como el regalo de Ciudad Perdida. Y ahora te digo lo que me enseñó ese camino. Y que cada vez que yo decía como no me quiero olvidar de esto porque eso lo quiero recordar y aplicar cuando ya vuelva a mi cotidianidad. Entonces el camino a Ciudad Perdida me enseñó que comenzar es lo más difícil, que la mente va a creer lo imposible, pero tú sigue paso a paso. Me enseñó que el comenzar es lo más difícil, que la mente va a creer lo imposible, pero tú sigue paso a paso. Y así es en todo, cuando tú quieres empezar, por ejemplo, un nuevo hábito, lo más difícil es comenzar, cambiar, como hacer la primera acción y ya después sigue paso a paso. Cuando estás también saliendo de un estado como cambiando tu manera de pensar o estás en un estado depresivo o estás como en un bucle mental o estás por ejemplo en una crisis emocional, el primer paso es como decir stop, cambio, como cambio mi conducta de lo que siempre me ha llevado hasta ahí y sigo, hago algo distinto. Me paro de la cama, me baño, salgo de la casa, me pongo los zapatos, doy el primer paso a salir afuera.
enciendo la cámara para hacer el video, lo publico, o sea, siempre ese primer paso cuesta, pero luego vas a ir encontrando, vas a ir avanzando paso a paso. Seguimos. Un paso a la vez. Encontrar su propio ritmo es lo más importante. Al intentar ir al ritmo de otros, lo más seguro es que termines cansada, frustrada, desanimada y amargada. Al final todos vamos a llegar al mismo lugar. ¡Pah! Mágico, mágico porque lo que parecía tan banal como una caminata en la que yo estaba de última y yo quería ir al ritmo de otros porque claro, en mi primera caminata yo no conocía mi ritmo. La enseñanza era encuentra tu propio ritmo y ve a tu propio ritmo. Van a llegar todos al mismo lugar y eso se aplica para absolutamente todo. Para tu vida, no te compares con el ritmo de otros. Si otras personas están casadas, tienen casa, tienen 1000 carreras, tienen miles de seguidores, es su ritmo, no el tuyo. Encuentra tu ritmo o si no vas a terminar cansada, amargada, frustrada. Escucha los límites de tu cuerpo, pero no los de tu mente. Tu mente va a querer abandonar muy rápido, pero tu cuerpo seguramente no. Escucha los límites de tu cuerpo, pero no los de tu mente. Tu mente querrá abandonar muy rápido, pero tu cuerpo seguramente no. Demasiado potente porque era cierto. O sea, el camino a Ciudad Perdida, lo más difícil no fue mi cuerpo, no fue la caminata, fue mi mente. Darme cuenta que sí podía seguir, que mi cuerpo sí seguía, que era en realidad mi mente la que pensaba que no. Como dije, lo más duro es el principio, pero cuando encuentres tu ritmo, todo se vuelve más placentero. ¡Ah! Hace unos días yo les estaba contando como mi historia con el disfrute. Oh, está precioso, esto está precioso. Porque de verdad que hace unos días yo les estaba contando como el tema del disfrute, como la historia de mi infancia, que cuando era niña como que me decían, no, Nina, tú eres una niña y tienes que estar en la cocina aprendiendo a cocinar para cuando seas grande y seas una profesional, sepas mantener una casa. Entonces como se me dificulta de alguna manera encontrar como un disfrute en mi vida a día y como que placentera las cosas. Y acá me lo dije yo hace un año. Cuando tú encuentras tu propio ritmo, todo se vuelve más placentero. Cuando yo encuentro mi propio ritmo, todo se vuelve más placentero. Esto es oro, de verdad, que esto es una... Pucha. Para, toma 5 respiraciones y sigue. En todo. Para, toma 5 respiraciones y sigue. Cuando ya no puedas más, hazlo. Cuando tu mente esté como loca hablando y diciendo cosas y el autosabotaje, el miedo, el síndrome del impostor, lo que sea, para, toma 5 respiraciones y sigue. Cuando tu mente esté alborotada, toma una respiración. Con tu respiración irás más rápido y sobre todo en paz. Respiración. En el libro de El poder de la hora habla muchísimo de la respiración, de cómo cuando respiramos estamos en el momento presente y nos podemos como desapegar de nuestra mente. Y por eso la respiración y el mindfulness es algo que trabajamos muchísimo en psicoterapia. Y nada. Y esto como que con tu respiración irás más rápido. Claro, cuando nuestra cabeza está en el momento presente, iremos más rápido también. Iremos más rápido y a nuestro ritmo. O sea, que yo digo que ser más rápido no es así como andar como... sino de pronto llegar más rápido a lugares donde queremos llegar. Porque miren, no es ir más rápido así como unos loquitos. Porque quizás eso nos hará demorarnos más para llegar a un lugar. Porque andamos como locos y nos podemos perder en el camino. Pero si respiramos, llegamos más rápido. Porque encontramos nuestro ritmo y encontramos a dónde ir, nuestra mente se despeja. Como la fábula de la liebre y la tortuga. Bueno, seguiré. De verdad que me siento la más sabia del mundo leyendo esto, de verdad.
Uf, el único lugar en el que encontrarás tu paz es tu mente. O sea, es que imagínense Diana de hace un año que se va a Ciudad Perdida y cree que es el lugar con más paz del mundo, o sea, un lugar súper sagrado, y se encuentra con el caos de su mente y ahí se da cuenta que ella tiene que encontrar es paz en la mente, o si no, no va a encontrar en ningún lugar. My God. Mírame esta. Quedarme de última y ser la más lenta no es lo malo. Lo malo es resistirme a lo que ya está haciendo y amargarme la experiencia. Esto era porque literalmente fui siempre la última en la caminata y yo me sentía súper frustrada porque era, pero ¿cómo puedo ser la última? ¿Pero cómo puedo ser la última? Hasta que me di cuenta que ya estaba pasando, o sea, estaba haciendo la última, no podía hacer más. Mi cuerpo no daba más, mi mente no, pues ahí estaba, pero me estaba amargando con el hecho de que era la última. ¿Qué podía cambiar? Pues nada, o sea, lo único que podía cambiar era como, bueno, pues voy a disfrutarse la última y encontrar mi ritmo. Igual vamos a llegar al mismo lugar. Y eso en todo. Eso en todo. Esto no es contra ti mismo, es contigo. No es contra ti misma, es contigo. ¿Cuántas veces nos volvemos nuestros enemigos y esa autoexigencia es como contra ti? Y nos damos súper duro y no es contra nosotros. No es contra nuestras versiones pasadas y destrozarlas es con nuestras versiones pasadas. Es con todas nuestras versiones, con las que nos gustan, con las que no nos gustan. Con todas, es con nosotras mismas. Relájate y disfruta el paisaje. Relájate y disfruta del paisaje. O sea, tú no te imaginas, yo estaba así súper estresada y no miraba la maravilla que había. El paisaje tan precioso de Ciudad Perdida. Y eso no solamente se aplica en caminatas, se aplica en la vida en general. Y que por estar amargados con una sola cosa no vemos el paisaje completo, no vemos las personas que tenemos a nuestro alrededor, no vemos las maravillas que tenemos, no vemos que tenemos una casa, no vemos que tenemos un hogar, no vemos que tenemos una familia, no vemos que tenemos una pareja, no vemos que tenemos salud, no vemos que estamos jóvenes. Ay, tantas cosas. Bueno. Oh. Las mariposas te recuerdan tu magia. Las mariposas te recuerdan tu magia. Ay, sí, porque me llaman mariposas súper lindas y para mí las mariposas siempre han sido como ese recorderis de Dios está conmigo, me está escuchando y aquí está. Esta es también súper potente. No todo el mundo tiene que ver como tú ves y como tú vives. Incluso hay personas más felices que tú mismo. Porque también fue como ese choque a encontrarme con diferentes culturas que viven totalmente distintas y darme cuenta que son muchísimos más felices que quizás nosotros que tenemos muchas comodidades y muchas más cosas. Ah, esta también es muy buena. No hay nada malo en recibir ayudas extras, así sean palabras de apoyo, alguien que te cargue tu maleta, una mula o una moto. En el camino tendrás bellos encuentros. ¡Ay, qué lindo! No hay nada malo en recibir ayudas extras. En el camino tendrás bellos encuentros. Porque sí, a mí me tocó recibir todas las ayudas del mundo y pues a mí me trae como, pero no debería recibirlas. Pero lo más lindo fue poder conversar con esa persona que me llevaba la maleta, poder conversar con ese señor de la mula que salió, de verdad que llegó por obra y gracia del Espíritu Santo. Si no, todavía no hubiera llegado de Ciudad Perdida. Fue conocer, hablar con ellos, fue demasiado bonito. Tu mente crea posibilidades que abre puertas. Tu mente crea posibilidades que abre puertas. No tengas miedo de pedir algo. La gente es feliz también sirviéndote así como tú lo haces. Está muy en relación con la de ahora, ¿no? Que muchas veces nos da miedo pedir algo y como, pues yo soy como las personas que le da mucha vergüenza pedir favores. Eh, pero una cosa hace tiempo me enseñó la vida. Fue como que las personas también son felices sirviéndote, así como yo soy feliz sirviéndote y sirviendo a mis pacientes y sirviéndote a mis consultantes y sirviendo a diferentes personas, pues la gente también es feliz y le llena servirme. Entonces es como esas cadenas de favores. Cuando permites que alguien te ayude, también lo estás haciendo de alguna manera feliz.
Esta está buenísima. Lleva ropa en bolsas plásticas. Se nos mojó toda la ropa y por eso fue que se me mojó acá. Entonces, si van a Ciudad Perdida, lleven su ropa en bolsas plásticas. Será inevitable volver a tu cotidianidad, pero quizás no será la misma. Haz que esta travesía valga la pena. Ay, o sea, siento que la Diana ay no, quiero abrazar a esa Diana de hace un año que justamente dice, será inevitable que vuelvas a la cotidianidad, pero quizás no será la misma y haz que esta travesía valga la pena. Te lo juro que ha valido la pena, te lo juro que ha valido la pena y que estaban muchísimo, muchísimo mejor que hace un año. Sí, valió la pena. Ay, siento mucha emoción. Respira, disfruta de la vista. Para tener una buena vista, tendrás que recorrer bajadas y subidas. Ay, sí, eso era muy lindo porque como que los momentos más difíciles que tenía que bajar y subir como las montañas, pues siempre habían vistas súper bonitas y siento que así es la vida, o sea, como que a veces tenemos esas bajadas y ya claro, cuando podemos subir es que tenemos esas bellas vistas, pero antes tuvimos que haber estado abajo, ¿no? Como cuando vemos el paisaje y así como muchas cosas que pasan en nuestra vida. Yo no podría ahorita ver como la belleza de mi vida si no hubiese pasado como por esas cosas que tuve que pasar tan difíciles. Yo no podría como ahora disfrutar de verme al espejo sonriendo, feliz, bailando, verme a la cámara con felicidad y disfrutarme tanto cuando yo me veo al espejo y me veo feliz si no hubiese tenido quizás ese contraste de levantarme en las mañanas y verme totalmente sin color, totalmente triste, con los ojos apagados. Ay, qué lindo. Vamos, que ya vamos a acabar. Es cierto que a veces banalizo las cosas mágicas que aparecen en mi vida, los encuentros mágicos, las personas maravillosas que me acompañan en esta vida. Mi nuevo trabajo, los mensajes que recibo del cielo. La verdad es que sí, soy demasiado afortunada. Ay. Bueno, al final ya doy como las gracias por haber llegado al destino. Gracias por los bellos encuentros. Gracias Ciudad Perdida por habernos llamado y acogido. Y pues finalmente sanado. Esto fue como demasiado maravilloso. Recuerdo que también que cuando llegamos a Ciudad Perdida, el mamá nos hizo una manilla, que es como una protección espiritual. Y me duró muchos meses hasta que un día se desapareció. Se desapareció y nunca la encontré. Nunca la encontré. Puedo decir que de verdad mi vida tuvo un cambio muy grande después de ese año en que volví a Colombia. Volví a mi país a sanarme y a sanarme no solamente como de la parte física, sino también desde la parte mental, o sea, poder, como poder entender y ver, o sea, es que Ciudad Perdida para mí fue como ese altavoz de mi mente de wow, o sea, ¿qué es esto? Y poder tener esa fuerza mental para encontrar la paz, para encontrar mi ritmo, para respirar, para estar simplemente ahí conmigo, porque además no era casualidad que yo estuviera totalmente sola en ese camino. O sea, imagínate si yo hubiese seguido con el mismo ritmo de todo el mundo, quizás no me hubiera podido encontrar esta introspección que me permitió hoy traerte como como todas estas enseñanzas y que obviamente voy a coger todas esas enseñanzas y me las voy a pegar aquí y quizás las voy a escribir y quizás hasta haga un PDF como de esas grandes enseñanzas porque son enseñanzas para mi vida en general. Y si quieres recibir estas enseñanzas de Ciudad Perdida en formato PDF, ve a nuestro Instagram @diana.com.a y envíanos un DM con la palabra Ciudad Perdida y te lo enviaremos. Esos momentos me marcaron y es como, esto aprendí en Ciudad Perdida y esto lo voy a aplicar en mi vida. Y es que realmente es eso la vida, o sea, aprovechar como cada experiencia que nos da, sacarle como lo más que podamos y aplicarlo en nuestra vida. Porque si no nos vamos a pasar de retiro espiritual en retiro espiritual. Cuando desde siempre nos dicen, respira, encuentra tu propio ritmo, no sé qué. Y como que uno parece que se le olvida. Me encanta que un año después de ver también el cambio tan grande que ha habido en mi vida, en mi mente,
pues pueda traerte y compartirte estas enseñanzas. Gracias por haber vuelto a hacer este camino conmigo. Te mando un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo video.